Muy bien, vamos a comenzar a utilizar ya SQL. Lo primero que tenemos que hacer es arrancar una nueva instancia de SQL Server. Como dije antes, yo lo voy a hacer por medio de Docker. Utilizando este comando docker run que tenemos aquí, le estoy diciendo que cree una nueva instancia o que cree un nuevo container con esta imagen, Microsoft SQL Server Linux 2017 Latest, es decir, la última versión de SQL Server para Linux 2017. ¿Por qué? Porque esta es la que utilizo con mi Mac. Aquí se le pasa el password del usuario SA, que es el usuario administrador por default de SQL Server, y mapeamos el puerto de salida de SQL Server, de que es el 1433 por default, al 1401. Simplemente para que utilicemos el 1401 en lugar del 1433. Ahora copio este comando. Sí, pueden encontrar más acerca de esto dentro de este link. Cabe aclarar que es muy importante que si ustedes van a cambiar este password, obedezcan los policies para usar passwords en SQL Server. Por ejemplo, deben tener al menos una mayúscula, una minúscula, un carácter especial y o un número. Así que si posiblemente ustedes están intentando arrancar con Docker, SQL Server y por alguna razón la instancia simplemente no enciende, muy probablemente sea porque colocaron un password muy débil. Sí, y no menor a 8 caracteres de longitud. Pero bueno, ya tengo aquí Docker funcionando. Aquí se encuentra Docker is running. Así que copy y pego el comando. Y listo, ya me creó una nueva instancia. Si yo le doy docker ps, me va a aparecer que tengo este container y que ha sido creado y ha sido levantado. Y se encuentra mapeado en el 1401. Abro SQL Operations Studio, ya lo tengo aquí listo. Se acaba de conectar a mi base de datos local y si vemos no tenemos absolutamente nada. Es una instancia, una instancia completamente nueva. Si ustedes quieren colocar desde un inicio, están levantando con Docker o quieren empezar a usar SQL Server Operations Studio, van a tener que agregar aquí un nuevo servidor por medio de este botón, New Connection. Después aquí tendrían que colocar, por ejemplo, localhost, 1401. El username sería SA, el usuario administrador, y el password, bueno, es el password que tenemos aquí. Database name vacío porque no tenemos ninguna base de datos y le dan clic a conectar y ya les crearía una nueva conexión, tal y como yo la tengo aquí. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Lo primero que tenemos que hacer es crear una nueva base de datos. A esta base de datos le vamos a llamar académicos. Le voy a dar clic derecho aquí a mi conexión y voy a colocarle en New Query. Create Database. Académicos. Se debió de haber creado una nueva base de datos. Le doy refresh. Aquí está mi nueva base de datos. Si extiendo aquí, también me debería apuntar a usar académicos. Si no quieren usar este drop down, pueden simplemente colocar use académicos. Eso sería exactamente lo mismo, utilizar ese drop down. Lo que hace la palabra reservada use es cambiar todo el contexto de las operaciones a una base de datos específica. Ahora vamos a crear una nueva tabla, la tabla de los maestros. Para crear una nueva tabla se ejecuta el siguiente comando, create table. Veamos, la sintaxis está muy sencilla. Simplemente es create table, el nombre de la tabla, en este caso teacher, y entre paréntesis vamos a colocar los atributos, es decir, las columnas que va a tener nuestra tabla. La primera columna es el ID. Si vemos, estamos especificando que queremos una columna que se llame ID, que sea de tipo numérico, que tenga una identity 1,1, es decir, que la identity o el valor autoincremental comience en 1 y se incremente de 1 en 1. Es decir, nosotros no vamos a tener que establecer un ID para cada uno de nuestros registros dentro de la tabla teacher. Automáticamente se van a ir colocando. Van a empezar en 1
y se va a incrementar de uno en uno, de tal suerte que el primer registro que se inserte va a ser 1, el segundo registro 2, 3 y así sucesivamente. Si ustedes quisieran saltarse, por ejemplo, de 2 en 2, aquí tendría que ir un 2. Y el primer registro sería 1, el siguiente registro 3, el siguiente registro 5 y así. También establecemos que esta es nuestra primary key para esta tabla. Cuando nosotros establecemos que esta es una primary key, automáticamente SQL Server va a colocar un index. Ahora, nuestra segunda columna es name. Si observan bien aquí, name me lo coloca con color azul. Significa que normalmente este tipo de palabras como name, primary o key o varchar o table o column o este tipo de palabras son palabras reservadas. Normalmente son utilizadas dentro del lenguaje mismo de SQL. Así que colocar name aquí podría crear un error. Es decir, nosotros queremos nombrar a nuestra columna como name. Vaya, otra manera podría ser simplemente ponerle nombre. Pero si lo estamos utilizando en inglés, bueno, es name. Para que SQL Server no lo confunda con una palabra reservada y nos permite escribir, denotar la columna con este nombre de name, ustedes se tienen que colocar corchetes, perdón, square brackets alrededor de la palabra. Y name va a ser tipo varchar 50, que quiere decir que va a contener texto hasta 50 caracteres. Y por último va a tener un rank. El rank va a ser la calificación de nuestro profesor y lo voy a colocar de tipo entero. Ejecuto, refresco y ahora ya tenemos aquí nuestra primera tabla. Voy a hacer lo mismo para las otras tablas como de subject y de school. Ups. Subject y ahora voy a copiar el de school también. Y voy a copiar el de teacher subject, que es nuestra tabla de relación. Se ejecutan, refresco aquí y listo, ya tenemos todas nuestras tablas. En este momento deben estar vacías, pero ya tenemos todo el DDL, es decir, toda la estructura de nuestra base de datos está construida. Vamos a insertar datos. ¿Cómo insertamos datos? Bueno, hay digamos que palabra reservada o una instrucción SQL que se llama insert into el nombre de la tabla, después entre paréntesis las columnas en donde queremos insertar datos. Recuerden que todas nuestras tablas de entidad tienen una identity, que es el primary key, esta identity. Por lo tanto, no necesitamos insertar un ID específico para cada uno de estos registros. Automáticamente SQL va a determinar cuál es el ID correspondiente. Así que solamente vamos a insertar para el teacher, name y rank. Después está la palabra reservada values y entre paréntesis separados por coma los valores que nosotros queremos asignarle en el orden en que nosotros lo escribimos aquí. Lo mismo para school, lo mismo para subject. Para school tenemos, dos facultades. Para teacher tenemos el magnífico profesor Aciel Mojica. Después tenemos a Rick Sánchez, a Albert Einstein y a Robert Sedgwick. Les recomiendo tomar clases con Robert Sedgwick. No es un personaje ficticio como los otros tres. El profesor Robert Sedgwick enseña algoritmos en la Universidad de Stanford y pueden buscar su curso de algoritmos en Coursera. Un poquito de propaganda a Coursera. Coursera, Robert Sedgwick. Busquen este curso de algoritmos, parte 1. Todo lo que no van a aprender en FIME lo pueden aprender en un solo curso con este profesor. Es muy bueno. Ahora, la última tabla donde vamos a insertar y van a ser las relaciones que van a tener entre profesores y materias, las vamos a insertar en la tabla de Teacher Subject. Así que lo primero que voy a hacer es copiarme todos los inserts para las entidades. Si les pasa algo así por el estilo es porque por alguna razón PowerPoint se volvió estúpido y me cambió un apóstrofe por una cosa extraña.
y no me... Aquí está, este también me lo cambió. Listo. ¿Dónde más está pasando? Parece ser que todo está bien. Así que ya voy a ejecutar el comando. Y listo, me insertó bastantes columnas. Me insertó bastantes registros. Ahora voy a insertar las relaciones. Si analizamos un poquito el código de las relaciones, vemos que estamos diciendo que el profesor Asael Mojica enseña programación web martes y jueves 7 p.m. Es decir, el profesor Asael Mojica, el Teacher ID 1, este va a ser el Teacher ID 1. Bueno, aún no sabemos si es el Teacher ID 1. ¿Cómo podemos saber si el profesor Asael Mojica tiene el Teacher ID, es decir, el ID de 1? Podemos consultar. Select asterisco from teachers. Esta es otra instrucción SQL. Ustedes pueden consultar. Recuerden, si no saben alguna instrucción SQL, ¿cuál es la opción más confiable? Simplemente tecleen SQL en su buscador favorito y váyanse a uno de los primeros tutoriales que vean. Voilà, aquí tenemos la primera instrucción. Select asterisco from y la tabla de la que quieran obtener la información. Este select asterisco from les va a traer toda la información que ocupan. Y aquí está. Asael Mojica tiene el ID 1. ¿Por qué? Porque fue el primero que se insertó la tabla. Así que regresando aquí decimos que el profesor con ID 1, es decir, Asael Mojica, enseña el subject con ID 1, es decir, programación web. ¿Cómo sabemos que este es el ID 1? Vaya, nos vamos de nuevo a consultar en la base de datos y voy a colocar una segunda consulta aquí. From subject. Voy a hacer que los dos ejecuten para que podamos ver los dos tablas al mismo tiempo. Y sí, efectivamente, programación web tiene el ID 1. Así que le estamos indicando aquí que el profesor Asael Mojica enseña programación web martes y jueves 7 p.m. Ring Sánchez, que es el profesor con ID 2. ¿Será esta información correcta? Sí, Rick Sánchez tiene el ID 2. Enseña viajes interdimensionales, es decir, esta materia, que es la con ID 3, lunes a las 11 a.m. Recuerden que schedule es texto. Aquí podemos ver en la diapositiva anterior que declaramos schedule como varchar 50. No es más que un texto. No es una fecha ni nada, es texto. Albert Einstein enseña matemáticas, es decir, Albert Einstein, que es el ID 3, enseña matemáticas, que es el 4, lunes a viernes 12 p.m. Y así con las demás materias. Copio y pego aquí. Y nuevamente voy a cambiar unos cuantos apóstrofes que PowerPoint me los está cambiando. Y parece que me faltó uno. ¿Dónde estará? Está acá arriba. Ok, listo. Ejecuto y se insertan todos los registros. Voy a hacer una prueba. Teacher, asterisco from teacher subject. Me faltó el from. Muy bien. Listo, aquí tenemos todos nuestros registros. Vamos a continuar. Ahora, ya vimos un poquito acerca de esto. Ahorita vimos cómo insertar información en la base de datos. Ahora tenemos que ver cómo recuperarla. Ya vimos la instrucción select asterisco from teacher, donde nosotros nos traemos la información de toda la tabla de teacher. Ahora, si queremos un solo ID, es decir, si queremos un solo registro de esta tabla, tenemos que insertar la cláusula where. Aquí le clicamos donde. Esta instrucción se le diría: tráeme todos los registros de la tabla teacher donde la columna ID sea igual a 1. Vamos a ver si esto funciona. Select asterisco from teacher where ID equal 1. Voilà, nada más me trae un solo registro con ID 1. Piensen en esto como una pantalla de consulta donde ustedes quieren traerse la información de un solo profesor y mostrarla, tal y como lo hacemos en la página de academicos.com. Si toda esta información se encuentra en una sola tabla,
nos podemos traer este único registro de la base de datos y parsear la información y desplegarla en pantalla. Ahora, ¿qué pasa si no tengo este ID? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una búsqueda de los profesores por nombre y el usuario me introduce el nombre completo, yo también puedo buscar por columna nombre. En este caso voy a buscar al profesor Rick Sánchez. No me sé el ID, así que voy a utilizar la columna name. Recuerden que la columna name, al ser palabra reservada, tenemos que colocarla dentro de estos brackets, o simplemente no utilicen name y utilicen nombre al momento de declarar la tabla. Pero bueno, vamos a seguir pensando que es name. Equal Rick Sánchez. Corremos y me trae a Rick Sánchez. Hay otra forma más. De hecho, hay varias formas de consultar información, pero otra forma que es muy usada es utilizar la palabra reservada o la sentencia like. Esto es para buscar informaciones parciales dentro de una columna que acepta texto. En este caso, digamos que el usuario solamente conoce el primer nombre, que es Robert, y queremos encontrar a Robert Sedgwick. Nosotros podemos utilizar, en lugar de igual, que tiene que comparar de forma exacta, utilizamos like y colocamos estos signos de porcentaje. Sería Robert. Esto le indica que en alguna parte de digamos, de la columna, del valor de la columna, contiene Robert. Sin embargo, no sabemos si está antes o si está después. Si yo coloco esto, si yo le quito esto, le voy a indicar que la palabra comienza, que yo quiero buscar a todo lo que comience con Robert. En este caso también me lo va a encontrar porque empieza con Robert Sedgwick. Pero si yo coloco esto de esta forma, le estamos diciendo que voy a buscar todos los profesores donde su nombre termine en Robert. Y para este caso no me va a encontrar nada porque no, realmente no, ¿cómo se llama? Se llama Robert Sedgwick. Empieza con Robert, no termina con Robert. La mayoría de los casos simplemente colocan dos signos de porcentaje que le indica que la palabra o que el valor de la columna contiene la palabra que estamos buscando. Ahora, normalmente nosotros tenemos relaciones entre las tablas. Es por eso que es una base de datos relacional, vaya. Para hacer o para encontrar información que pertenezca a más de dos tablas, nosotros vamos a utilizar una instrucción llamada inner join. Con esta nosotros vamos a encontrar información que pertenezca a más de dos tablas. Por ejemplo, la tabla de subject y la tabla de school. Sabemos que en la tabla de subject tenemos todas las materias y que cada una de estas materias pertenece a una escuela. Aquí lo tenemos, School ID. De antemano sabemos los IDs porque nosotros los insertamos. Los insertamos en un orden, así que sabemos que el ID 1 pertenece a FIME y que el ID 2 pertenece a FSFM. Por cierto, un truco muy importante de SQL Server Operation Studio y SQL Server Management Studio es de que si ustedes seleccionan una sentencia y le dan a ejecutar, solamente se va a ejecutar esa sentencia. Si ustedes no seleccionan nada y le dan clic a ejecutar, se va a ejecutar todo. Así que tenemos subjects y tenemos materias. Sabemos que estas tres materias pertenecen a FIME y que estas dos materias pertenecen a FSFM. Pero ¿cómo nos traemos en un solo renglón toda esta información? Vaya, si yo me quiero traer la información únicamente de la materia 1 de programación web, nos traemos esto. Pero ¿y si nos quisiéramos traer también la escuela? Tenemos que hacer un join. La sintaxis del join es la siguiente. Ustedes van a tener su select normal. Simplemente que es muy común que cuando hacen inner joins no coloquen el asterisco. En lugar de colocar el asterisco, ustedes especifiquen las columnas que quieren traerse. Y hay una cosa curiosa. Ahora al momento de especificar las columnas, ustedes van a utilizar el operador punto para indicar de qué columna se quieren traer qué atributo. Si por ejemplo en esta instrucción nos estamos trayendo la información de la escuela 1, perdón, sí, la información de... Aquí hay una equivocación, debería ser subject 1. La información del subject 1, es decir, programación web,
Oh, vaya, no, perdón, estaba equivocado. Con esta instrucción de acá arriba, nos vamos a traer todas las materias que se enseñan en la escuela con ID 1, ¿correcto? Se enseña programación web, algoritmos y viajes interdimensionales, todas se enseñan en FIME. Pero para que esta misma instrucción me pueda traer también la información de la escuela, tenemos que hacer un join con la tabla correspondiente. Inner join, el nombre de la tabla a la que queremos unir, en este caso es escuela. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un foreign key de school. Nosotros lo diseñamos de esa forma. School on. Y aquí es donde nosotros especificamos del join qué columnas se van a comparar para hacer el match. En este caso va a ser school ID, school.id. ¿Por qué? Porque de escuela sabemos que la columna ID es la que se utilizó como foreign key en la otra tabla. Subject.school-id. ¿Sí se entiende? Estamos haciendo un join, nombre de la tabla, escuela, donde la columna school.id, es decir, esta columna, sea igual a la columna de subject.schoolid. Subject schoolid, que es el foreign key. Y ya después ya nada más le indicamos para todos los registros donde la escuela sea igual a 1. Si yo lo utilizo de esta forma con asterisco, si yo lo utilizo de esta forma con asterisco, me va a traer todas las columnas de las dos tablas, lo cual puede o no ser lo que nosotros queremos. En este caso, ¿qué información me importa aquí? Normalmente me importa la información del subject, es decir, subject.id. Quiero los IDs del subject y normalmente también me importa la información del nombre de la materia. A lo mejor el school ID no es muy importante porque si yo ya lo pasé de parámetro aquí en este where, significa que yo ya sé qué school ID quiero, pero muy probablemente sí me importe el nombre de la escuela, así que voy a colocar aquí school name. A lo mejor no el nombre de la escuela, a lo mejor solo el short name. Lo voy a cambiar por short name. Y el semestre a lo mejor en el que se da esta materia. El semestre lo tenemos en subject. Subject.semester. Volvemos a correr este query y oh vaya, ya la información está un poco más limpia. Ya estamos uniendo la información de dos tablas. Tenemos el ID del subject, tenemos el nombre del subject, tenemos la escuela donde se enseña y tenemos el semestre en el que se enseña. Pero este short name aún no me parece muy bueno. Es el nombre de la columna dentro de la tabla de la escuela, pero no me dice mucho. Para cambiar el nombre de la columna nosotros podemos utilizar as. School name. Y ya me cambia el nombre de la tabla. Aquí ya se entiende mejor. Ah, el nombre de la escuela es FIME. Y este nombre pertenece a la materia de programación y de algoritmos. Aquí también puedo colocar subject name. Ya se entiende mejor. Subject name, school name. Y este sería subject ID. Y bueno, el semestre sigue siendo el semestre. Así que de esta forma, chicos, nosotros podemos enlazar la información de dos columnas. Sabemos que tenemos una base de datos relacional y como tendremos relaciones, tendremos muchas tablas. Nosotros debemos de tener en claro cómo relacionar una o más tablas dentro de una sola expresión. Esta fue una relación una a muchos, pero ¿qué pasa con la siguiente relación? Con la relación que tenemos entre teacher y subject, entre maestros y materias. En este caso tenemos que hacer dos inner joins. Voy a copiarme y pegarme este enunciado para ver qué información me trae. Parece ser... Aquí está. Vemos que me trae la información del profesor y de las materias que enseña este profesor y del schedule que enseña. Pero vamos a desentrañar todo esto. Vamos a hacerlo desde cero para que se entienda un poco mejor.
Primero tenemos la tabla donde tenemos la relación. Ahora, digamos que yo quiero buscar la información del profesor o todas las materias que enseña el profesor con ID 1, que sería el profesor Asael Mujica, where teacher ID equal 1. ¿Por qué teacher ID? Porque es el nombre de la columna. De hecho, es teacher underscore ID. Listo. Aquí tenemos la información. Pero vaya, esta información no es muy buena. Es la que pertenece a teacher subject. Sería muy inconveniente escribir aquí también el nombre porque esta información ya la tenemos en la tabla de teacher, que se encuentra aquí, la tabla de teacher. Así que para traernos la información del profesor también tenemos que hacer un inner join. Inner join teacher on teacher .id, es decir, esta columna sea igual a teacher subject equal, ¿qué columna? Teacher ID. Teacher subject dot teacher underscore ID. Y únicamente me voy a traer la información correspondiente. Bueno, ahorita nada más voy a ver qué columnas me trae. O si cometí un error en alguna parte. Well, teacher subject. No sé por qué escribí eso. Listo. Un inner join en la tabla teacher donde la columna ID de la tabla teacher sea igual a la columna teacher ID de la tabla teacher subject, donde el ID del profesor sea 1 y me trae todas las columnas. Sin embargo, vemos que todavía no tenemos la información del subject, que también es importante. No tenemos el nombre de la materia, solo tenemos un ID y esto es no muy significativo para el usuario. ¿Qué podemos hacer? Enlazar la tabla subject. Subject.id equal teacher subject dot subject ID. Y ahora ya tenemos toda la información que queremos. Sin embargo, pues nos está regresando todas las columnas y muy posiblemente no queramos eso. Así que podemos aquí filtrar. Lo primero que queremos muy posiblemente sea el nombre del profesor, teacher.name. Ahora quizá también queramos el nombre de la materia, teacher.subject. Y queramos quizá también el schedule en el que se enseña, es decir, la hora en la que se enseña. Aquí está. Esta es de la tabla teacher subject. Teacher subject.schedule. Ups, parece ser que me equivoqué en algún lado. Teacher.subject. Aquí me equivoqué, es subject.name. Listo. Ya tenemos toda la información que queremos, que sería el nombre del profesor, el nombre de la materia que enseña y el schedule en el cual se enseña esta materia. Todo se está obteniendo de las respectivas tablas. Vemos otra vez me repite name y name. Lo único que tendrían que hacer para quitar este name o hacerlo más significativo sería colocar as teacher name, por ejemplo, y as subject name. Muy bien, ya se ve un poco mejor. Así que esta es una de las formas de insertar información y recuperar información de la base de datos. Ahora, para poder hacer un CRUD completo, también necesitamos actualizar información en la base de datos. Esto lo podemos hacer de varias formas. Una de estas formas es utilizando el comando update de SQL, SQL update. Con SQL update, ustedes pueden modificar información columna por columna de una tabla correspondiente. Si tenemos update, table name, set, el valor de la columna que queremos modificar, igual a qué valor, y la condición que nos se debe cumplir para modificar esa columna. Así, por ejemplo, select asterisco from teacher. Si nosotros queremos
modificar, digamos que a Albert Einstein y colocarle otro nombre, nosotros tenemos que ejecutar un comando update, el nombre de la tabla, teacher, muy importante el where, en este caso sería el ID equal 3, para modificar únicamente el registro de Albert Einstein. Si ustedes no colocan este where dentro del update, se van a modificar todos los registros de la tabla y esto podría no ser muy conveniente. Set name, vamos a cambiarle el nombre de Albert Einstein, Albert, digamos que Albert Sedgwick, es hermano de Sedgwick. Nosotros ejecutamos este update, se ejecuta el update, ejecuto el select y ahora ya no se llama Albert Einstein, ahora se llama Albert Sedgwick. ¿Correcto? De esta forma nosotros podemos modificar información. Así si ustedes cambian aquí el valor de, digamos que de esta columna, ustedes pueden modificar también el rank y inclusive creo que podrían llegar a modificar el ID. No se los debería permitir si es un index, pero pueden intentarlo. A ver qué sucede. Para poder eliminar, y con esto terminamos de hacer el CRUD completo, vaya, lo único que tienen que hacer es buscar la opción de eliminar, SQL delete. Delete statement. Delete from table where condition. Es decir, vamos a eliminar todos los registros de esta tabla donde se cumpla esta condición. Así que sería delete. Vamos a eliminar a Robert Sedgwick de esta tabla. Delete from teacher where ID equal 4. Vamos a eliminar todos los registros de esta tabla que tengan un ID 4. En este caso solamente es Robert Sedgwick. Voy a ejecutar también este otro método acá abajo. Ups. Para que inmediatamente me muestre de nuevo la tabla teacher. Corro todo esto y ya me eliminó a Robert Sedgwick. Otra forma en que yo puedo eliminar sería por medio del nombre. Where name equal Albert Sedgwick. Listo, ya nada más tenemos dos registros. Recuerden, muy importante a la hora de hacer un delete, siempre colocan este where. Si no colocan este where, van a borrar todos los registros de la tabla. Voy a ejecutar esto de esta forma. Si le dan un delete from teacher, ¡fum! Ya se chutaron todos los registros de la tabla y posiblemente esto no era lo que querían hacer. Así que con esto terminamos el tema de SQL. Espero les haya gustado. En la siguiente sesión vamos a ver cómo conectar nuestra base de datos SQL Server con nuestra aplicación de Razor Pages.